Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Lisbeth Dani Bartolo García y voy a presentar el tema de cultura náhuatl. Para poder presentar y explicar de mejor manera la cultura, empezaré mencionando quiénes son. Los náhuatl son una comunidad indígena mexicana en la cual se habla la lengua mexicana náhuatl en la mayoría de los pueblos. Esta lengua náhuatl o nahua proviene del tronco yotonahua. Por otro lado, la cultura náhuatl en sí debe su nombre al término náhuatl o vocablo náhuatl, que proviene de la palabra nahuatl y tatotl. En algunos documentos se menciona que el vocablo o término náhuatl tiene como significado lengua dulce o suave. En otros se menciona que se refiere a hablar con claridad, un lenguaje en el que se habla con claridad. Otro dato importante también de mencionar es que esta lengua, el náhuatl, fue practicado también por los pueblos anáhuatl y mexicas que habitaron Mesoamérica antes de la llegada de los españoles. Como siguiente punto tenemos el mito de origen de la cultura. Se menciona que la presencia de los náhuatl en Mesoamérica se remonta como en el año 500 después de Cristo, entre los siglos XXI y XIII, en donde los náhuatl antecesores a los mexicas eran originarios de una tierra conocida como Aztlán, como se muestra en esta parte. Aztlán, la ilustración que hace referencia a la isla que corresponde a Aztlán es perteneciente al Códice de Boturini, en donde hacen diferentes alusiones a que las distintas culturas que llegaron a Tenochtitlan provenían de dicho lugar. El lugar Aztlán significa lugar de garzas o lugar de blancura. Es un sitio que se considera misterioso en la actualidad, ubicado al norte, que obtiene su denominación tal vez ante la abundancia de garzas en las aguas que rodeaban dicha isla, donde se menciona, como ya decía, se asentaron originalmente distintos pueblos que posteriormente migraron a lo que se conoció después como Tenochtitlan. Bueno, entonces tomando en cuenta esto, la historia de los antiguos nahuas también tiene como punto de partida la peregrinación en la que migraron hacia estos territorios en diferentes oleadas. Cabe mencionar que entre las más antiguas y significativas migraciones se encuentra la de los Coixca o Coixca, que asumían su origen en una de las tribus chichimecas, que salieron de Aztlán para más tarde fundar Tenochtitlan, junto con las demás culturas que partieron del mismo sitio, cada una con sus tradiciones y costumbres muy independientes. En la siguiente diapositiva se observa una imagen con movimiento en donde se da como dato relevante que existen, al menos por parte de INEGI en el 2010, menciona que existen más de 1.500, no, perdón, eran 1.500.000 habitantes. Posterior a eso, se menciona también que existen 4 áreas dialectales en México. Uno es el náhuatl del oeste, náhuatl del norte, náhuatl del este y náhuatl del centro. También se menciona en la imagen el náhuatl pochuteco, pero este náhuatl ya dejó de ser utilizado hace mucho tiempo. En cuanto a esta imagen, a nivel México se menciona que la ubicación de la cultura náhuatl abarca México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. Sin embargo, la cultura náhuatl en la montaña abarca sitios como, abarca partes del estado de Guerrero,
como lo son la región centro, la región montaña baja y alta, la región Costa Chica, y también se menciona que parte de la depresión del Balsas, como lo marcó en el círculo rojo. Con lo que respecta a la actividad de comercio que realizan, la base de comercio que tienen ellos es la agricultura, al menos en la montaña de Guerrero, en donde lo principal que producen son granos. Esto abarca frijol, maíz, chiles y otras cosas. Se menciona que aparte de la agricultura, hasta el 42.89% de ingresos también proviene de la ganadería en algunos pueblos de la cultura. Además se menciona que para solventar algunos gastos de la vida cotidiana de los individuos que viven en dichos pueblos que abarcan la cultura náhuatl, también se realizan algunas actividades como artesanías que abarcan la producción de papel picado, máscaras, la producción de fuegos artificiales y la alfarería, así como también la herrería. Esto en muy pocas zonas, no es en su mayoría, pero también suele ser una fuente de ingreso para los habitantes de dichos pueblos náhuatl. En cuanto a las fiestas que se realizan en esta cultura, destacan tres: la bendición de las semillas, el Atzatzilitlio o petición de la lluvia, y la bienvenida o protección del maíz. En la primera se menciona que coincide con el día de San Marcos. Esta fiesta se lleva a cabo el 25 de abril y de alguna manera a través de esta fiesta se da el inicio del ciclo de los distintos rituales que se realizan en esta cultura. En esta fiesta se hacen peticiones por la fertilidad y bendición de las semillas, ya sean mazorcas, frijol, maíz, calabaza, chile y demás, para la siembra de sus granos en el día del ciclo agrícola. Como siguiente festividad tenemos la petición de lluvias, que también coincide con la celebración de la Santa Cruz, como se menciona. Esta celebración se lleva a cabo del 1 al 3 de mayo. Se menciona que en algunos lugares se realiza el 2. Para este caso, en México, la llegada de las lluvias depende íntimamente de la temporada de huracanes, que suele comenzar hacia mediados del mes de mayo. Por eso es que se realizan estas fechas. En las regiones indígenas es muy común que la estación agrícola dé inicio con la celebración de este rito, dado que la prevalencia de la agricultura de temporal en Mesoamérica, que no es exagerado, y a la cual se debe la subsistencia de las comunidades enteras, se debe debido al éxito de todas sus siembras. Esta celebración también, yo he escuchado que también se realiza aquí en Tixla, no recuerdo bien la fecha, pero se realiza en Chomislo. Me mencionan que es a mediados de diciembre, pero supongo que puede ser en la misma fecha que marcan la lectura. En estos rituales lo que hacen es como una tipo de ofrenda en donde se hacen oraciones y se pide por una buena lluvia para así mantener la producción de sus distintos granos. También encontramos la bienvenida y protección del maíz. En este ritual se hace una oración y se dice que se realiza el 14 de septiembre. Se hacen oraciones
con el fin de pedir una buena producción de maíz posterior a la lluvia, que se espere tenga benéficos resultados a la agricultura de dichos pueblos náhuatl. Como último tema y un dato muy importante están las formas de organización. En este apartado podemos encontrar dos puntos importantes. La organización social en la cultura náhuatl, que se utilizaba en épocas antiguas, y la unidad básica que ahora se conoce en las culturas náhuatl. Anteriormente se clasificaban en 4 categorías: los calpulli, que eran los que compartían un origen común y estos tenían varios terrenos; los nobles eran los que vestían más finos y se consideraban los de alto nivel; después seguían los sacerdotes, que estos eran vistos como seres con gran sabiduría y amplio conocimiento de las distintas situaciones que se llegaban a vivir en dicha época. Y como último se encontraban los marginados. Dentro de estos marginados se encontraban a aquellos malhechores o individuos que no tenían familia e incluso que no aportaban ningún beneficio a los pueblos. Es decir, llegaban a robar, llegaban a cometer actos de adulterio, llegaban a cometer actos como asesinar o robar, no refiriéndose a robar pequeñas cantidades de maíz o chiles, sino a secuestrar o asesinar. Por último, mencionaré que en la actualidad, al menos para los pueblos nahuas de la montaña, la unidad básica es la familia, que está integrada por un papá, una madre y los hijos. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención.